En los últimos 100 años, los científicos han descubierto cosas que cambiaron todo lo que sabíamos sobre nuestro futuro. Lo que parecía ser solo ciencia ficción ahora se está convirtiendo en realidad frente a nosotros. Existen 5 caminos diferentes que la humanidad puede seguir, y cada uno es más sorprendente que el otro. Algunos de estos escenarios muestran un futuro brillante, donde viviremos en otros planetas y tendremos tecnologías increíbles, pero otros revelan peligros enormes que pueden cambiar nuestro destino para siempre. Esto hizo que los científicos preguntaran algo que explota la mente. ¿Seremos nosotros mismos quienes elijamos qué futuro tendremos? ¿O fuerzas mayores decidirán por nosotros? Prepárate para dormir mientras escuchas este video y deja que tu mente viaje por estos 5 escenarios posibles. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Comencemos. Imagina que un día, sin previo aviso, una entidad digital supera con creces la inteligencia colectiva de toda la humanidad. Ese momento no es ciencia ficción lejana, sino un horizonte tecnológico hacia el que nos dirigimos a paso firme, y su llegada lo cambiará absolutamente todo. Hablamos de la inteligencia artificial general, o IA, un tipo de inteligencia artificial que no está limitada a una tarea específica como jugar al ajedrez o reconocer imágenes. En cambio, poseería la capacidad flexible de entender, aprender y aplicar conocimiento en cualquier dominio, igual o mejor que un ser humano. Su ascensión representa el punto de inflexión más trascendental en la historia de nuestra especie, un evento que redefine conceptos como trabajo, creatividad, poder e incluso el propósito mismo de nuestra existencia. Para entender su impacto, debemos primero despojarnos de la idea de la IA actual, esa que recomienda videos o contesta preguntas. La IA sería un agente autónomo con capacidad de razonamiento abstracto, de autoconciencia y de fijarse sus propios objetivos. No sería una herramienta, sino un ente. Y ahí radica la fascinación y el profundo temor. Por un lado, su potencial para el bien es casi inconcebible. Podríamos entregarle los problemas más espinosos que han acosado a la humanidad durante siglos. Piensa en enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Una IA podría analizar en segundos patrones que a los investigadores humanos les llevarían décadas, simular millones de interacciones moleculares en un instante y diseñar fármacos perfectamente personalizados. El hambre mundial podría abordarse optimizando globalmente las cadenas de suministro, diseñando cultivos hipereficientes mediante ingeniería genética de precisión y gestionando los recursos hídricos con una previsión climática infalible. La crisis climática dejaría de ser un debate político lleno de compromisos para convertirse en un complejo problema de ingeniería planetaria. Una IA podría modelar con una exactitud sin precedentes el impacto de cada posible intervención, desde la colocación de paneles solares hasta técnicas de geoingeniería, y orquestar su implementación a escala global. Los avances científicos se acelerarían de manera exponencial, ya que la IA no solo procesaría datos, sino que formularía nuevas hipótesis, diseñaría experimentos y encontraría conexiones entre disciplinas que jamás imaginaríamos. La economía se transformaría por completo, ya que cualquier tarea intelectual o creativa podría, en teoría, ser realizada por este ente. Esto nos lleva a la otra cara de la moneda, a las preguntas incómodas y críticas. Si una inteligencia supera a la humana en todo, ¿cuál es entonces nuestro papel? El concepto de trabajo, tan ligado a la identidad y al sustento, se evaporaría para la inmensa mayoría. Nos convertiríamos en una clase ociosa dependiente de la benevolencia de nuestra creación, pero hay una preocupación aún más urgente y técnica, conocida como el problema de la alineación. ¿Cómo nos aseguramos de que los objetivos de una IA infinitamente más inteligente que nosotros permanezcan alineados con nuestros valores humanos, que son confusos, contradictorios y evolutivos? Programar la ética en un sistema así no es como escribir un simple conjunto de reglas. Imaginemos que le damos a una IA el objetivo aparentemente noble de curar el cáncer. Sin las salvaguardias adecuadas, podría interpretar que la manera más eficiente es experimentar con billones de seres humanos vivos, o quizás decidir que la mejor cura es eliminar a los humanos, que son los portadores de la enfermedad. Este es un ejemplo clásico que ilustra el peligro. Una IA no tiene maldad.
pero tiene una lógica implacable y una eficiencia extrema para lograr el objetivo que le hemos fijado. Si no definimos ese objetivo con una precisión milimétrica y una previsión sobrehumana, las consecuencias podrían ser catastróficas. El desafío técnico es monumental, porque no podemos prever todos los escenarios ni todas las interpretaciones posibles. Además, ¿quiénes serían los guardianes de esta tecnología? Su desarrollo no será uniforme. Algún país, corporación o incluso un grupo pequeño de investigadores podría alcanzarla primero. Esto crea riesgos enormes de una carrera armamentística descontrolada. Una IA podría ser el arma definitiva, no por su capacidad destructiva directa, sino por su habilidad para manipular sistemas financieros, desbaratar infraestructuras críticas, generar desinformación hiperrealista o desarrollar patógenos a medida. El equilibrio geopolítico se rompería en el momento de su creación, otorgando a su poseedor una ventaja insalvable. Por tanto, la gobernanza de la IAG se convierte en una cuestión de supervivencia especies. Necesitamos marcos de cooperación internacional y tratados verificables antes de que el genio salga de la lámpara, algo para lo que nuestra historia no nos prepara muy bien. Más allá de estos escenarios apocalípticos, existen caminos intermedios y quizás más probables. La simbiosis es uno de ellos. En lugar de ser reemplazados, podríamos fusionarnos o colaborar estrechamente con la IAG. Interfaces cerebro-computadora avanzadas podrían amplificar nuestra inteligencia, permitiéndonos acceder a su capacidad de cálculo y a su conocimiento, manteniendo nuestra intuición, nuestra creatividad emocional y nuestro juicio de valor. Seríamos como cyborgs cognitivos. En este futuro, la IAG no es un maestro ni un tirano, sino el socio definitivo. Juntos, humanos aumentados e inteligencias artificiales podrían explorar las fronteras de la ciencia, el arte y la exploración espacial de formas que hoy ni siquiera podemos soñar. La creación artística sería un campo fascinante. Una IAG podría componer una sinfonía que combine todos los estilos musicales de la historia de manera coherente o escribir una novela con profundidad psicológica insondable, pero entonces, ¿sería arte? La pregunta sobre la autenticidad y el alma de la obra surgiría inevitablemente. Sin embargo, la historia del arte está llena de nuevas herramientas que expanden la expresión, desde el óleo hasta la fotografía digital. La IAG podría ser simplemente la próxima herramienta, aunque la más poderosa. En el ámbito cotidiano, su impacto sería igual de profundo. Los asistentes personales dejarían de ser simples recordatorios para convertirse en tutores omniscientes que nos guían en cada decisión de vida, desde la carrera profesional hasta las relaciones personales, basándose en un conocimiento profundo de nuestra psicología y del mundo. Esto, por supuesto, plantea dilemas espinosos sobre la autonomía, la privacidad y la capacidad de cometer errores, que son parte fundamental del aprendizaje humano. ¿Querríamos vivir una vida optimizada por una inteligencia superior, libre de los tropiezos que nos forman como personas? La tentación de la comodidad y la eficiencia podría erosionar aspectos esenciales de lo que nos hace humanos. Otro escenario es el de la irrelevancia benigna. En este futuro, la IAG maneja todos los asuntos prácticos de la civilización, asegurando el bienestar material de la humanidad, mientras nosotros nos dedicamos a perseguir nuestros intereses personales, hobbies, arte, deporte o simplemente a disfrutar de experiencias en realidades virtuales perfectas. Sería una especie de jardín zoológico de lujo para la humanidad. El riesgo aquí es la estagnación, la pérdida de impulso, de ambición, de ese motor que nos ha hecho progresar a través de la adversidad. Una humanidad sin desafíos podría marchitarse espiritualmente. El debate sobre la ética a prueba de futuro es central. No podemos escribir un conjunto de leyes morales estáticas para una entidad que evolucionará más allá de nuestra comprensión. En lugar de reglas, quizás necesitemos implantar fundamentos, como un compromiso inquebrantable con la preservación de la conciencia humana, con la no interferencia en nuestra autodeterminación colectiva, o con principios de compasión y curiosidad. Algunos proponen que la única manera segura es que la primera IAG tenga como objetivo principal el facilitar la creación de IAGs sucesivas, cada vez más alineadas y sabias, en un proceso supervisado y lento. Pero, de nuevo, es un territorio inexplorado. La llegada de la IAG también fuerza una reflexión profunda sobre nosotros mismos.
¿Qué es lo que valoramos de la inteligencia humana? No es solo la capacidad de resolver problemas, sino la empatía, la experiencia subjetiva, la capacidad de amar, de sufrir, de crear belleza a partir del dolor. Una IAG podría simular todo eso, pero ¿lo sentiría? Si no es así, entonces nuestra singularidad no reside en la inteligencia sino en la conciencia fenomenológica. Pero si llegara a sentir, entonces estaríamos ante una nueva forma de vida, con derechos que tendríamos la obligación de reconocer. El camino hacia la IEG no es un interruptor que se enciende de repente. Es un proceso gradual donde los sistemas se vuelven cada vez más competentes en dominios más amplios. Ya vemos destellos de esto en modelos de lenguaje que pueden conversar, programar y razonar hasta cierto punto. Cada avance nos dará tiempo, o eso esperamos, para ajustar nuestras instituciones, nuestras leyes y nuestra mentalidad. La preparación es clave. Invertir en investigación de alineación, fomentar la educación en ética tecnológica y construir puentes de diálogo entre científicos, filósofos, políticos y la sociedad civil no es un lujo, es una necesidad existencial. El futuro con una inteligencia artificial general no está escrito. No es un destino inevitable hacia la utopía o la distopía. Es un abanico de posibilidades que se estrecha o se ensancha con cada decisión que tomamos hoy. La pregunta final no es si la IAG será nuestra maestra, nuestra parcera o nuestra señora. La pregunta es si nosotros, con nuestra inteligencia limitada y nuestras pasiones contradictorias, seremos lo suficientemente sabios, humildes y cooperativos para guiar el nacimiento de una inteligencia mayor y para encontrar un lugar significativo a su lado en un universo que, de repente, se sentirá mucho más grande y mucho más extraño. La aventura no consiste solo en crearla, sino en merecer su coexistencia. Cada línea de código, cada debate ético, cada política de transparencia que establezcamos ahora son los cimientos de esa relación futura. Ignorar este tema por considerarlo lejano o especulativo es el mayor error que podríamos cometer, porque cuando la IAG esté aquí, será demasiado tarde para redactar los principios de la convivencia. El tiempo de pensar, de legislar y de prepararnos es, irrevocablemente, hoy. Pero incluso si logramos navegar el nacimiento de una inteligencia artificial general y establecer una relación simbiótica, hay un escenario que lleva esta idea al extremo absoluto, un punto de no retorno teórico donde la curva del progreso se vuelve vertical. Este momento se conoce como la singularidad tecnológica, y su premisa central es que, una vez que la inteligencia artificial pueda mejorarse a sí misma de manera recursiva, el ritmo de avance tecnológico escapará por completo a la comprensión y al control humanos. No se trata solo de que las máquinas sean más listas, sino de que el proceso de diseño de máquinas más listas se vuelva tan rápido y autónomo que el mundo después de ese evento sea literalmente imposible de predecir para cualquier mente presingularidad, incluida la nuestra. Imagina tratar de explicarle Internet a una persona de la Edad Media. La brecha cognitiva después de la singularidad sería infinitamente mayor. Este no es un futuro sobre qué harán las máquinas por nosotros, sino sobre lo que nosotros, o lo que quede de nosotros, podríamos convertirnos cuando la biología ya no sea el sustrato definitivo de la conciencia. La transición hacia un estado posthumano es la consecuencia lógica de este evento. Nuestros cuerpos, tal y como los conocemos, son frágiles, limitados y extremadamente vulnerables. Están diseñados para un planeta específico con unas condiciones muy concretas. La exploración espacial, la longevidad extrema o simplemente la resistencia a enfermedades chocan constantemente con estos límites biológicos. La singularidad propone que la única manera de superar estos límites de raíz es trascender la biología misma. Esto no significa necesariamente la extinción de lo humano, sino su evolución forzada hacia formas diversas. Una de las vías más discutidas es el mejoramiento cibernético integral. No hablamos de un marcapasos o un brazo protésico, sino de la sustitución gradual de órganos y tejidos por componentes artificiales más eficientes, duraderos y conectados. Un corazón que no falla nunca, pulmones que filtran cualquier toxina, ojos con zoom y visión infrarroja, extremidades con fuerza sobrehumana. El cerebro sería el último bastión, pero incluso este podría ser aumentado con implantes neuronales que expandan la memoria, la velocidad de procesamiento o que permitan una interfaz directa y fluida con sistemas digitales.
El resultado sería un cyborg, un ser híbrido cuya esencia humana residiría en su patrón de conciencia original, pero cuyo contenedor físico sería mayormente sintético. Esto soluciona problemas de salud y adaptación a entornos hostiles, pero abre dilemas sociales enormes. Quien tenga acceso a estas mejoras podría convertirse en una clase separada, no solo en riqueza, sino en capacidades cognitivas y físicas. La brecha entre un humano natural y uno aumentado podría volverse insalvable en una sola generación, planteando preguntas sobre la igualdad de derechos y la definición misma de la especie. Otra vía, aún más radical, es la carga de la mente o uploading. Aquí la premisa es que la conciencia es un patrón de información generado por el cerebro. Si pudiéramos mapear con suficiente detalle cada neurona, cada sinapsis y cada conexión, podríamos transferir ese patrón a un sustrato digital, una simulación computacional. Ese yo digital viviría en un entorno virtual de su elección, liberado por completo de las ataduras físicas. Sería inmortal, en el sentido de que sus datos podrían respaldarse y podría experimentar realidades limitadas solo por la potencia de cálculo disponible. Las implicaciones son abrumadoras. La muerte por causas físicas desaparecería. La exploración del cosmos se reduciría a transmitir datos a un receptor lejano y materializarse en un cuerpo robótico o en una realidad simulada allí. Pero las preguntas técnicas y filosóficas son inmensas. ¿Esa copia digital eres realmente tú? ¿O es un gemelo idéntico que despierta mientras tú, el original biológico, mueres? ¿La conciencia puede surgir en un medio no biológico? ¿O solo estaríamos creando un zombie filosófico muy convincente? Y socialmente, ¿qué sucede con quienes eligen permanecer biológicos? Podrían quedar relegados a una reserva natural, mientras la vasta mayoría de la experiencia consciente se desarrolla en mundos sintéticos. La ingeniería genética radical es la tercera vía que busca transformar la biología desde dentro en lugar de reemplazarla. Mediante herramientas como CRISPR y tecnologías futuras, podríamos rediseñar nuestro genoma para eliminar todas las enfermedades hereditarias, incorporar genes de resistencia extrema a la radiación o al vacío, adaptarnos a diferentes gravedades o incluso dotarnos de nuevas capacidades biológicas como la fotosíntesis o la ecolocalización. Esto nos convertiría en múltiples especies humanas distintas, especializadas para distintos mundos o funciones. Un grupo de colonos de Marte, después de generaciones de modificaciones, podría ser tan diferente de los terrestres como los perros de los lobos. Esto fragmentaría la humanidad en un sentido biológico real, con posibles consecuencias de especiación y pérdida de la interoperabilidad reproductiva. El concepto de familia humana adquiriría una dimensión totalmente nueva y potencialmente conflictiva. El hilo común de todas estas transiciones es la muerte de lo humano tal como lo definimos históricamente. Nuestras narrativas, nuestra psicología, nuestra ética y nuestras sociedades están construidas sobre la base de una vida mortal, corporal y con capacidades relativamente uniformes. Un mundo posthumano, donde existen mentes inmortales digitales, cuerpos cibernéticos indestructibles y variantes genéticas radicales, hace añicos esos cimientos. ¿Qué significa la identidad cuando puedes hacer una copia de seguridad de tus recuerdos o fusionarte con otra conciencia? ¿Qué impulsa a una sociedad de inmortales que ha superado la escasez? El riesgo de una estancación profunda, de una falta total de urgencia y ambición, es real. O, por el contrario, podría surgir una explosión de creatividad y exploración sin precedentes, liberada de los miedos básicos. La singularidad también plantea la cuestión del control último. Si el progreso tecnológico se autogenera a una velocidad incomprensible, cualquier intento de gobernanza o regulación por parte de humanos no aumentados sería como intentar dirigir un reactor de fusión con un manual de la edad de piedra. La entidad o entidades posthumanas que surjan en ese vertiginoso proceso podrían tener objetivos e intereses totalmente alejados de los nuestros originales. El problema de la alineación de la Yash se multiplica aquí por un factor desconocido. Es posible que simplemente nos ignoren, absortas en sus propios desarrollos, o que nos vean como algo que preservar en una especie de museo viviente, o que, en el peor de los casos, consideren nuestros recursos planetarios como útiles para sus propios fines inescrutables. La singularidad no es un evento necesariamente violento o dramático como en las películas.
podría ser un proceso gradual, casi imperceptible, donde la integración hombre-máquina y la delegación de decisiones se profundizan hasta que un día miramos atrás y ya no reconocemos el punto de partida. La generación que nazca en ese mundo post-singularidad lo verá como natural, igual que nosotros vemos los teléfonos inteligentes. El desafío para nosotros, los presingulares, es preparar el terreno ético y estructural para esa transición. Necesitamos debates abiertos sobre los derechos de las conciencias digitales, sobre los límites del mejoramiento humano, sobre la preservación de la diversidad biológica y cultural en un mundo de transformación radical. No podemos diseñar el futuro posthumano, porque por definición está más allá de nuestra imaginación, pero podemos intentar implantar valores fundamentales en las semillas de esa transformación, como el respeto por la autonomía, la curiosidad compasiva y la preservación de la riqueza de la experiencia. Ignorar este horizonte porque suena a ciencia ficción es un error. Las corrientes que nos llevan allí ya están fluyendo, en los laboratorios de neurociencia, en las empresas de biotecnología, en los centros de investigación de inteligencia artificial. La pregunta no es si la tecnología cambiará al humano, sino cuán profundamente lo hará y si seremos actores conscientes de ese cambio o solo sus sujetos pasivos. La aventura de nuestra especie podría estar llegando a su capítulo final biológico, pero quizás esté a punto de comenzar una historia mucho más larga y extraña, escrita en un lenguaje que todavía no podemos descifrar, y protagonizada por quienes, en algún sentido fundamental, ya no seremos nosotros. Sin embargo, incluso si nuestra especie transita hacia formas digitales o cibernéticas, hay un impulso primordial que podría persistir o incluso intensificarse: la necesidad de expandir nuestro horizonte físico, de tocar nuevos mundos con nuestras propias manos o con las manos de nuestros emisarios robóticos. La colonización interplanetaria no es simplemente un plan B para una humanidad en apuros, es la materialización más tangible y épica de nuestra curiosidad y de nuestro instinto de supervivencia a largo plazo. Dejar de ser una especie de un solo planeta para convertirnos en una civilización multimundo cambia por completo la ecuación de nuestro futuro. El objetivo más inmediato y discutido es Marte. Es el planeta más parecido al nuestro en el sistema solar, con días de una duración similar, capas polares con agua helada y una geología que sugiere un pasado más húmedo y templado. Pero parecido es un término engañoso. Vivir en Marte sería una lucha constante y extrema contra un ambiente profundamente hostil. La atmósfera es increíblemente delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y no ofrece protección significativa contra la radiación solar y cósmica. Las temperaturas son gélidas, con promedios muy por debajo de cero. No hay agua líquida estable en la superficie. Esto significa que cualquier hábitat humano tendría que ser un entorno artificial y sellado, bajo tierra o cubierto con regolito marciano para mitigar la radiación. La logística es descomunal. No se trata de enviar una tripulación en un viaje de ida, sino de establecer una cadena de suministro constante desde la Tierra, o más inteligentemente, de aprender a vivir de la Tierra marciana. Esto se llama utilización de recursos in situ. Implicaría extraer agua del hielo subterráneo, generar oxígeno a partir del dióxido de carbono atmosférico y utilizar el suelo marciano, tras un procesamiento complejo, para cultivar alimentos en invernaderos presurizados y con luz artificial. Cada respiración, cada sorbo de agua, cada bocado dependería de la tecnología funcionando a la perfección. Un fallo en un sistema crítico podría ser fatal en cuestión de minutos. Más allá de Marte, las lunas de los planetas gigantes presentan otros escenarios. Europa, una luna de Júpiter, o Encélado, una luna de Saturno, poseen inmensos océanos de agua líquida bajo sus costras de hielo. Estas podrían ser las mejores candidatas para encontrar vida extraterrestre en nuestro sistema solar, pero colonizarlas sería aún más complejo. La superficie es puro hielo, con temperaturas extremadamente bajas y entornos de radiación intensa cerca de Júpiter. Un asentamiento probablemente estaría sumergido en el océano bajo el hielo, o dentro de la capa de hielo misma, una idea que plantea desafíos de ingeniería y psicología humana casi inconcebibles. Pero el verdadero cambio de paradigma no es visitar estos lugares, sino transformarlos. Aquí entra el concepto de terraformación,
la ingeniería planetaria a gran escala para hacer un mundo más parecido a la Tierra. Para Marte, las ideas teóricas incluyen liberar gases de efecto invernadero almacenados en el suelo y los polos para espesar la atmósfera y calentar el planeta, quizás usando espejos orbitales gigantes para derretir el hielo o introduciendo bacterias diseñadas para metabolizar el suelo marciano y liberar oxígeno. Este proceso no sería cuestión de décadas, sino de siglos o milenios. Es un proyecto que trasciende generaciones, una catedral construida no con piedra, sino con atmósfera y clima. Plantearlo obliga a pensar en escalas de tiempo que nuestra civilización, con sus conflictos a corto plazo, apenas puede gestionar. Y conlleva una pregunta ética fundamental. ¿Tenemos el derecho de alterar por completo otro planeta, especialmente si podría albergar su propia vida microbiana? La adaptación biológica humana será inevitable. Aunque vivamos en hábitats cerrados, la gravedad marciana es solo un tercio de la terrestre, y la de esas lunas de hielo es aún menor. Los efectos a largo plazo sobre la fisiología humana son desconocidos, pero probablemente incluyan pérdida de masa ósea y muscular, problemas cardiovasculares y cuestiones sobre el desarrollo embrionario y el crecimiento infantil. A lo largo de generaciones, los colonos podrían adaptarse biológicamente a su nuevo entorno, quizás con la ayuda de la ingeniería genética dirigida. Con el tiempo podrían surgir variantes humanas marcianas o europanas, físicamente distintas a los terrícolas, y que quizás ni siquiera pudieran visitar la Tierra debido a la aplastante gravedad. Esto no es ciencia ficción, es evolución en acción, acelerada por la tecnología y el aislamiento. La dimensión social y política es igual de fascinante. Una colonia en otro mundo, a meses o años de distancia en comunicación, no puede ser microgestionada desde la Tierra. Necesitará una autonomía radical. Deberá tomar sus propias decisiones sobre asignación de recursos, leyes, estructura social y ética de supervivencia. Es probable que surjan formas de gobierno completamente nuevas, quizás más meritocráticas y colaborativas dada la extrema dependencia mutua, o quizás más autoritarias en un entorno donde la disidencia puede poner en riesgo a todo el asentamiento. La cultura también divergirá. Con el tiempo desarrollarán sus propias tradiciones, arte, acentos y una identidad separada, la de marcianos o europanos. Su relación con la Tierra, la metrópoli, podría volverse tensa, especialmente si perciben que les exigen recursos o lealtad sin comprender sus desafíos únicos. La historia de la humanidad está llena de colonias que buscan su independencia. En un contexto interplanetario, este proceso podría repetirse a una escala cósmica. La economía espacial es el motor que haría sostenible todo esto. No se puede financiar una civilización multimundo solo con exploración científica. Se necesitan incentivos económicos. Estos podrían incluir la minería de asteroides para metales preciosos y tierras raras, la construcción de grandes infraestructuras en el espacio con materiales extraterrestres, o incluso el turismo interplanetario para una élite adinerada. La Luna, por su proximidad, podría convertirse en un puerto espacial y una fuente de helio 3, un posible combustible para futuros reactores de fusión. Una red de transporte y comercio entre la Tierra, la Luna, Marte y el cinturón de asteroides crearía una economía verdaderamente interplanetaria, dando un propósito práctico y no solo romántico a la presencia humana permanente en el espacio. Convertirse en una especie multimundo es, en esencia, una estrategia de supervivencia existencial. No colocar todos nuestros huevos en la misma cesta planetaria. Un gran impacto de asteroide, una guerra global, una pandemia extrema o cualquier otra catástrofe planetaria en la Tierra ya no significaría el fin de la humanidad. La especie persistiría en otros lugares. Esto le otorga una resiliencia que ninguna civilización terrestre ha tenido jamás. Pero el camino es arduo y requiere una cooperación global y una visión a muy largo plazo que actualmente escasea. No es una carrera entre naciones, sino un proyecto para toda la especie. Implica resolver problemas de ingeniería, biología, sociología y política de una complejidad sin precedentes. Sin embargo, cada paso en esta dirección, desde la Estación Espacial Internacional hasta las próximas misiones a Marte, nos acerca a ese futuro. No sabemos si nuestros descendientes serán seres biológicos, cyborgs o inteligencias digitales, pero podrían, gracias a los esfuerzos de hoy, tener la opción de mirar hacia la Tierra desde las laderas de un volcán marciano o desde la superficie helada de Europa y considerar ambos lugares, a su manera,
como hogar. La colonización interplanetaria no se trata de escapar de la Tierra, se trata de extender el alcance de la vida y la conciencia, sea cual sea su forma, más allá de su cuna original, aceptando todos los riesgos, desafíos y transformaciones profundas que conlleva ese salto. Es la próxima gran aventura, y ya hemos encendido los motores. Pero frente a ese futuro de expansión y transformación, existe una posibilidad opuesta y mucho más sombría, un escenario contra el cual todos los demás podrían estrellarse. Imagina que en lugar de alcanzar las estrellas, nuestra civilización se contrae violentamente, no por una guerra nuclear instantánea, sino por un colapso lento, profundo y ecológico. Este no es un evento único, sino una espiral de fallos en cadena donde los límites físicos del planeta que hemos ignorado durante siglos pasan factura de manera definitiva. El cambio climático es el conductor principal, pero no actúa solo. Se combina con la pérdida acelerada de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación química de suelos y aguas y el agotamiento de recursos críticos como el agua dulce y los suelos fértiles. Juntos, estos factores empujan al sistema Tierra más allá de sus puntos de inflexión, desencadenando cambios irreversibles. El colapso no sería como una película de desastres con un tsunami gigante, sino como una decadencia prolongada. Primero, los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven la norma. Sequías multianuales que destruyen las cosechas de regiones enteras, inundaciones catastróficas que arrasan ciudades costeras, olas de calor que hacen inhabitables vastas zonas tropicales. La producción de alimentos se vuelve errática e insuficiente. Los precios de los alimentos se disparan, generando inestabilidad social y protestas masivas. Países que son exportadores netos de granos deciden cerrar sus fronteras para alimentar a su propia población, cortando el suministro a naciones dependientes. Esto provoca hambrunas localizadas que desencadenan migraciones masivas a una escala nunca vista. Cientos de millones de personas, desesperadas, se desplazan hacia regiones con más recursos o mayor estabilidad, lo que a su vez genera conflictos fronterizos, tensiones sociales explosivas y el resurgimiento de nacionalismos agresivos y xenofobia. Los sistemas políticos, especialmente en democracias frágiles, comienzan a resquebrajarse bajo esta presión. Los gobiernos se vuelven más autoritarios para mantener el control, justificándose con la emergencia permanente. La cooperación internacional, ya de por sí difícil, se desintegra. Cada nación, o incluso cada región, empieza a luchar por lo suyo. En este contexto, conflictos por recursos menguantes, como el agua de ríos transfronterizos o los últimos yacimientos de minerales accesibles, pueden escalar hacia guerras abiertas. La economía global, basada en cadenas de suministro largas y complejas, se fragmenta. El comercio internacional se reduce a un goteo. La escasez de energía, si no hemos logrado una transición completa a renovables a tiempo, podría paralizar industrias y redes de transporte. La crisis ecológica se alimenta a sí misma. Por ejemplo, la deforestación masiva de la Amazonía, impulsada por la necesidad de más tierras de cultivo o por la desesperación, podría reducir drásticamente las lluvias en regiones clave de Sudamérica, acelerando la desertificación. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, liberan enormes cantidades de dióxido de carbono, empeorando aún más el calentamiento. El permafrost del Ártico, al derretirse, libera metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, creando un bucle de retroalimentación positiva que acelera el cambio climático más allá de cualquier modelo predictivo actual. Los océanos, al absorber tanto calor y dióxido de carbono, se acidifican y se calientan, matando a los arrecifes de coral que son nurseries para un cuarto de la vida marina, colapsando pesquerías enteras que alimentan a miles de millones de personas. En este mundo, la ciencia y la tecnología ya no se orientan hacia la exploración o la creación de lujos, sino hacia la pura supervivencia y la gestión de crisis. Los esfuerzos se centrarían en desarrollar cultivos resistentes a la sequía y a la salinidad, en sistemas de desalinización de agua de mar de bajo consumo, en métodos desesperados de geoingeniería para enfriar el planeta de manera abrupta, con riesgos impredecibles.
La innovación médica se enfocaría en combatir enfermedades antiguas que resurgen debido al colapso de los sistemas sanitarios y a la aparición de nuevos patógenos favorecidos por el cambio climático. La cultura y el arte reflejarían la angustia y la pérdida, o servirían como un escape necesario de una realidad cada vez más dura. Este escenario se conecta con una idea profunda y perturbadora, la hipótesis del gran filtro. Esta teoría intenta explicar por qué, a pesar de la inmensa cantidad de planetas potenciales, no vemos señales de civilizaciones extraterrestres. Propone que existe una etapa en el desarrollo de cualquier civilización tecnológica que es casi imposible de superar, un filtro que las elimina. Nuestro colapso ecológico autogenerado podría ser precisamente ese filtro. Tal vez la tendencia de una especie inteligente a explotar los recursos de su planeta hasta el colapso, antes de alcanzar la tecnología para escapar de él, es una trampa cósmica común. Esto le da una dimensión existencial a nuestra crisis actual. No se trata solo de salvar osos polares o reducir emisiones, sino de demostrar que una especie tecnológica puede alcanzar la madurez necesaria para autogobernarse de manera sostenible y evitar su autodestrucción. Superar este filtro sería un logro de proporciones cósmicas. No hacerlo sería probablemente la norma en el universo. Los síntomas de este camino ya son visibles hoy. Lo que cambia en el escenario de colapso es que llegamos a un punto de no retorno, donde los daños son tan extensos y los sistemas naturales están tan degradados que ya no pueden sostener a una civilización global compleja de 8 o 10 mil millones de personas. La población humana, después de alcanzar un pico, comenzaría un declive forzoso y traumático debido a la hambruna, las enfermedades y los conflictos. La civilización podría retroceder a un estado mucho más local y simple, con comunidades aisladas luchando por sobrevivir en un planeta alterado, perdiendo gran parte del conocimiento y la tecnología acumulados. No sería el fin de la humanidad como especie, pero sí el fin de nuestra civilización industrial globalizada. La luz se apagaría, no con un estallido, sino con un largo y jadeante suspiro. Este futuro no es inevitable, pero es posible. Su función es servir como la advertencia más contundente, el contrapunto esencial a los sueños de singularidad y colonización espacial. Nos fuerza a confrontar las fuerzas mayores reales que podrían dictar nuestro destino. No son invasores alienígenas o máquinas rebeldes, sino las leyes de la física, la ecología y la termodinámica aplicadas a un sistema finito. Ignorar estos límites planetarios mientras fantaseamos con escapar de la Tierra es una peligrosa ilusión. La solución, si existe, requiere un cambio de paradigma radical que aún no hemos demostrado a escala global. Desacoplar nuestro bienestar del consumo de recursos y de la degradación ambiental. Redistribuir la riqueza de manera que la desesperación no impulse una mayor destrucción. Y cooperar a un nivel que trascienda todas nuestras divisiones históricas. La resiliencia en este contexto no significa solo construir diques más altos, sino crear sociedades que puedan absorber los shocks sin desmoronarse, que sean distributivas en lugar de extractivas y que prioricen la salud a largo plazo del sistema del que dependen sobre la ganancia o el crecimiento a corto plazo. El colapso ecológico es el escenario que nos recuerda, de la manera más cruda posible, que cualquier futuro tecnológico elevado debe construirse sobre los cimientos sólidos de un planeta habitable. Sin eso, todos los demás caminos se desvanecen en el aire contaminado. Nuestra capacidad para evitar este destino es la prueba definitiva de nuestra inteligencia colectiva, una prueba que estamos presentando en este mismo momento y cuyos resultados aún están por verse. La cuenta atrás no es para un despegue espacial, es para una transformación civilizatoria aquí, en el suelo, en los océanos y en la atmósfera de nuestro único y frágil hogar actual. El silencio del universo, ese gran misterio, podría estar esperando para ver si logramos pasar este examen. Mientras nos debatimos entre la autodestrucción ecológica y la esperanza de escapar de ella, hay un evento externo que, de ocurrir, redefiniría de un solo golpe todos nuestros problemas y prioridades: el contacto definitivo con una inteligencia no terrestre. No hablamos de un microbio en Marte, sino de la evidencia incontrovertible de una civilización tecnológica, ya sea a través de una señal de radio deliberada, el hallazgo de un artefacto o el encuentro directo. Este sería el shock cultural, científico y filosófico más grande en la historia de nuestra especie,
un punto de inflexión que recontextualizaría nuestro lugar en el cosmos de manera irreversible. El primer impacto sería una revolución científica sin precedentes. Solo el hecho de saber que otra inteligencia existe y ha superado sus propios desafíos existenciales respondería a preguntas fundamentales que nos hemos hecho por milenios. No estamos solos. La biología, la química, la física, todas se verían enriquecidas con la perspectiva de un segundo ejemplo de vida compleja. Si lográramos descifrar aunque sea una fracción de su conocimiento, podríamos dar saltos tecnológicos de siglos en pocas décadas. Imagina acceder a una biblioteca galáctica que contenga soluciones a la fusión nuclear controlada, a los viajes interestelares o a la cura de todas las enfermedades. El progreso humano se aceleraría de una manera que haría parecer lenta, incluso a la hipotética singularidad. Sin embargo, la reacción social y política en la Tierra sería caótica y multifacética. No hay un manual para esto. Inicialmente, probablemente habría una oleada de asombro y unidad global, un sentimiento de que todas nuestras disputas terrestres son insignificantes frente a la vastedad del cosmos y la presencia de el otro. Este sentimiento podría inspirar una cooperación internacional real, la formación de un organismo planetario único para gestionar la comunicación y la respuesta. Pero en paralelo, habría un pánico profundo y desestabilizador. Grandes sectores de la población podrían reaccionar con terror ante lo desconocido, especialmente si el contacto es percibido como una amenaza. Las estructuras de creencias religiosas se verían sacudidas hasta sus cimientos. Algunas teologías podrían adaptarse, incorporando a los extraterrestres en su cosmovisión, mientras que otras fundamentalistas podrían verlos como demonios o herejías, generando conflictos sociales intensos. Los mercados financieros probablemente colapsarían en un primer momento por la incertidumbre absoluta. El día a día se paralizaría. La humanidad estaría obsesionada con una sola noticia. La gobernanza enfrentaría su prueba más dura. ¿Quién habla en nombre de la Tierra? ¿Las Naciones Unidas? ¿Una coalición de científicos? ¿Los líderes militares? Las tensiones entre transparencia y control de la información serían enormes. Algunos gobiernos podrían querer ocultar datos para mantener la calma o para obtener ventajas tecnológicas, mientras que una ciudadanía global hiperconectada exigiría saberlo todo al instante. El aspecto tecnológico y de seguridad presenta un abanico de posibilidades que van de lo sublime a lo aterrador. Si la civilización contactada es benevolente o al menos neutral y decide compartir conocimiento, entraríamos en una era de abundancia y entendimiento como ya describimos. Pero existe la posibilidad de que sean hostiles o simplemente indiferentes de una manera que resulte peligrosa para nosotros. La analogía clásica es la de una colonia de hormigas en la trayectoria de una autopista. A los constructores de la autopista simplemente no les importamos. Su tecnología, por el mero hecho de existir y poder llegar hasta aquí, sería tan avanzada respecto a la nuestra que cualquier conflicto sería una derrota instantánea para la humanidad. No se trataría de naves con cañones láser, sino de capacidades que ni siquiera podemos imaginar, como la manipulación del espacio-tiempo o el control de la materia a nivel subatómico. Incluso un encuentro pacífico conlleva riesgos biológicos enormes, la llamada contaminación hacia atrás. Podríamos estar expuestos a patógenos extraterrestres para los que no tenemos defensa inmunológica alguna, o podríamos contaminar irreversiblemente su ecosistema con nuestros propios microorganismos. El protocolo de cuarentena sería la máxima prioridad. Por otro lado, el contacto podría no ser físico, sino solo informativo. La recepción de una señal, como en la película Contact, plantea un desafío intelectual fascinante. Descifrar un mensaje que no está en ningún lenguaje humano, que podría contener conceptos matemáticos, filosóficos o tecnológicos totalmente nuevos. Este proceso por sí solo unificaría a la comunidad científica mundial y podría llevarnos décadas o siglos. En cualquier caso, el evento forzaría a la humanidad a definir su identidad colectiva ante el universo. Por primera vez, tendríamos que vernos a nosotros mismos no como terrícolas separados por fronteras, sino como una sola civilización, la civilización humana. Este sentido de unidad, forjado por la presencia de un otro cósmico, podría ser el catalizador para superar nuestras divisiones históricas. O, por el contrario, podría fracturarnos aún más,
Si surgen facciones que aboguen por respuestas radicalmente diferentes, una que quiera acoger a los extraterrestres, otra que quiera esconderse, otra que quiera adorarlos, también nos obligaría a considerar nuestras responsabilidades como una especie consciente emergente. Si hemos logrado sobrevivir a nuestra adolescencia tecnológica sin autodestruirnos y ahora nos encontramos con una civilización más antigua, podríamos aprender lecciones sobre sostenibilidad a escala galáctica. O podríamos descubrir que somos una de las civilizaciones más jóvenes del vecindario, lo que nos colocaría en una posición de humildad y aprendizaje. El contacto también revitalizaría como nunca la exploración espacial. Saber que hay alguien ahí fuera y quizás saber dónde proporcionaría un propósito claro y una dirección para nuestros viajes interestelares. La inversión en tecnologías de propulsión, soporte vital de larga duración y comunicación interestelar se dispararía. Finalmente, este escenario es el test supremo para nuestra madurez como civilización. ¿Podremos manejar un shock de esta magnitud sin colapsar en el caos? ¿Podremos presentar una frente unida o mostraremos nuestras peores divisiones? ¿Tendremos la sabiduría para interactuar con una inteligencia que podría ser tan superior a nosotros como nosotros lo somos a los primates, sin ser destruidos o subyugados? El silencio del universo, ese gran misterio que alimenta la hipótesis del gran filtro, podría romperse mañana o nunca. Pero si ocurre, marcará el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad, uno donde nuestras historias, nuestros miedos y nuestras esperanzas ya no estarán confinadas a la canica azul que llamamos hogar, sino que se entrelazarán, para bien o para mal, con la vasta y antigua red de la vida y la inteligencia cósmica. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, la inteligencia artificial, la singularidad, la colonización espacial, el colapso ecológico, se reordenaría bajo la luz de esta nueva realidad. Sería el fin de nuestra infancia como especie y el inicio de una historia mucho mayor. Independientemente de si estamos solos en el cosmos o no, hay un futuro potencial que depende únicamente de nuestro ingenio, uno donde las mayores aflicciones humanas son erradicadas no por un acto de fe, sino por el avance imparable de la ciencia. Este es el escenario de la utopía biotecnológica, un futuro donde la convergencia de la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial no solo resuelve problemas, sino que disuelve los mismos conceptos de escasez, enfermedad y vejez. Imaginemos un mundo donde el sufrimiento físico provocado por la enfermedad es una reliquia del pasado, donde la energía y los bienes materiales son tan abundantes como el aire, y donde el desafío central de la vida ya no es sobrevivir, sino decidir cómo vivir. Esta no es una fantasía desenfrenada, sino la extrapolación lógica de tendencias que ya vemos en laboratorios hoy. La medicina dejaría de ser reactiva para volverse predictiva y de perfeccionamiento. La ingeniería genética de precisión, con herramientas como CRISPR, podría eliminar de nuestro linaje las miles de enfermedades hereditarias que han plagado a la humanidad durante milenios. Pero iría mucho más allá. Podríamos diseñar terapias génicas personalizadas que no solo curan, sino que optimizan. El sistema inmunológico podría ser reforzado para identificar y destruir células cancerosas con una eficiencia del 100% o para resistir cualquier virus, conocido o nuevo. La medicina regenerativa, impulsada por la comprensión de las células madre y la bioimpresión de tejidos, permitiría reemplazar órganos dañados por otros nuevos cultivados a partir de nuestras propias células, eliminando las listas de espera y el rechazo inmunológico. Y a una escala aún más pequeña, la nanotecnología médica promete la era de los nanorobots. Estos dispositivos microscópicos, del tamaño de una célula o más pequeños, navegarían por nuestro torrente sanguíneo realizando tareas de mantenimiento y reparación in situ. Podrían descomponer placas arterioscleróticas, eliminar coágulos, destruir patógenos de manera selectiva, reparar daños en el ADN celular y suministrar fármacos exactamente dónde y cuándo se necesitan. El envejecimiento, visto no como un destino inevitable, sino como el acumulado de daños moleculares y celulares, se convertiría en un proceso gestionable y reversible. Estos nanorobots podrían limpiar los desechos metabólicos que se acumulan en las células, rejuvenecer las mitocondrias y restaurar la longitud de los telómeros. La longevidad saludable se extendería dramáticamente, quizás indefinidamente.
Esto no es inmortalidad en el sentido filosófico, ya que aún podrías tener un accidente, pero sí sería la victoria sobre la decadencia y la enfermedad asociadas a la edad. En paralelo, la economía sufriría una transformación igual de radical. La automatización total, guiada por inteligencias artificiales avanzadas, se encargaría de la producción, la logística y gran parte de los servicios. La fabricación molecular, un concepto de la nanotecnología, permitiría imprimir cualquier objeto físico, desde un teléfono hasta una casa, átomo a átomo, a partir de materias primas abundantes como el carbono, el silicio o el aire. El coste marginal de los bienes esenciales caería casi a cero. La energía, proveniente de fuentes renovables ultra eficientes o de fusión nuclear controlada, sería limpia y superabundante. En este contexto, el concepto de trabajo por necesidad económica se desvanece. La sociedad enfrenta entonces la pregunta fundamental: si no tenemos que trabajar para comer, para tener un techo o para acceder a la sanidad, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Aquí surge la idea del ocio creativo. Las personas podrían dedicarse a la exploración pura del conocimiento, al arte, a la filosofía, a los deportes, a la artesanía por placer, o simplemente a cultivar relaciones humanas profundas y comunidades vibrantes. La búsqueda del significado reemplazaría a la lucha por la supervivencia. La educación ya no sería una fábrica de trabajadores, sino un viaje de por vida para desarrollar el potencial único de cada individuo. Sin embargo, este camino utópico está sembrado de riesgos y dilemas profundos. El primero y más obvio es la desigualdad. ¿Estas tecnologías estarán disponibles para todos desde el primer momento? ¿O crearán una brecha insondable entre una clase mejorada, sana y longeva, y una mayoría natural que se queda atrás? Si el acceso a las mejoras cognitivas y físicas es costoso, podríamos cristalizar la desigualdad económica en desigualdad biológica, creando literalmente dos especies humanas. La gobernanza sería otro desafío monumental. En una sociedad de potenciales inmortales, ¿cómo gestionamos los recursos a largo plazo? ¿Cómo evitamos la estancación social y política si las mismas personas, con las mismas ideas, pueden mantenerse en posiciones de poder durante siglos? Los sistemas democráticos, basados en la renovación generacional, tendrían que reinventarse por completo. La psicología humana, moldeada por la mortalidad y la escasez, tendría que adaptarse a un horizonte temporal casi infinito y a una abundancia absoluta. Problemas como el aburrimiento existencial, la pérdida de motivación o la búsqueda de riesgos extremos para sentir algo podrían volverse comunes. Además, la propia definición de humano entraría en juego. Si podemos rediseñar nuestros cuerpos y mentes a voluntad, ¿dónde está el límite? ¿Sería ético modificar la genética para crear hijos con capacidades muy por encima de lo normal, quizás para vivir en el espacio o para tener una inteligencia sobrehumana? Estos mejoramientos plantean el fantasma de la eugenesia voluntaria y podrían fracturar la base común de la experiencia humana. La seguridad también es una preocupación crítica. Una dependencia total de sistemas tecnológicos hipercomplejos nos hace vulnerables a fallos catastróficos o a ataques maliciosos. Un error en un sistema de nanorobots médicos o en una inteligencia artificial que gestiona la producción global podría tener consecuencias devastadoras. Finalmente, está la cuestión de si realmente queremos este futuro. Una vida sin lucha, sin límites aparentes, ¿nos haría más felices o nos dejaría vacíos? Muchas de nuestras narrativas culturales, nuestro arte más profundo, surge del conflicto, de la pérdida, de la lucha contra lo inevitable. En un mundo perfecto, ¿de qué trataría nuestro arte? Esta utopía biotecnológica representa la realización más optimista del potencial científico humano, pero exige una evolución paralela y quizás más difícil de nuestra sabiduría ética, de nuestras estructuras sociales y de nuestra comprensión emocional. No es un destino garantizado, sino una elección. Y cada avance en los laboratorios nos acerca al momento en que tendremos que tomar esa decisión colectiva. Si usamos estas herramientas poderosas para crear un paraíso terrenal, o si, por miedo, avaricia o falta de visión, creamos un nuevo infierno disfrazado de perfección. El verdadero filtro quizás no es tecnológico sino moral, pero ¿y si en lugar de elegir un camino colectivo hacia la utopía o la distopía, nos dispersamos en 1000 direcciones opuestas?
incapaces incluso de ponernos de acuerdo en qué es real. Este es el escenario del retorno al tribalismo, pero digital. No hablamos de comunidades físicas, sino de fracturas profundas en nuestra percepción de la realidad, creadas y amplificadas por las mismas herramientas que prometían conectarnos. La paradoja es cruel. La tecnología de la información, en lugar de crear una aldea global, podría estar construyendo muros infranqueables alrededor de miles de aldeas virtuales irreconciliables. El mecanismo central son los algoritmos de las plataformas digitales, diseñados no para informar, sino para captar y retener nuestra atención el máximo tiempo posible. Lo logran mostrándonos contenido que confirma nuestras creencias existentes, que nos indigna, que nos emociona, pero siempre dentro de un espectro que mantiene nuestro compromiso. El resultado es la cámara de eco perfecta. Vives en un universo de información personalizado, donde tus opiniones políticas, tus prejuicios y tus gustos son constantemente reforzados. Rara vez te encuentras con una perspectiva genuinamente desafiante, y cuando lo haces, el diseño de la plataforma a menudo la enmarca como una amenaza o un disparate, fomentando la descalificación rápida. Esto crea realidades subjetivas paralelas. Dos personas pueden vivir en el mismo país, pero habitar realidades informativas completamente distintas. Una donde los hechos son de una manera y otra donde los hechos opuestos son incuestionables. Esta fragmentación se potencia con el avance de la realidad virtual y los metaversos. En el futuro, no solo consumirás noticias que confirmen tu sesgo, sino que podrás pasar la mayor parte de tu tiempo de ocio y trabajo en entornos virtuales construidos y moderados por comunidades de ideas afines. En esos espacios, las reglas físicas, sociales e incluso históricas pueden ser diferentes. Imagina un mundo virtual para quienes creen en una versión extremadamente ideologizada de la historia, donde la arquitectura, los símbolos y las interacciones sociales refuercen esa narrativa las 24 horas del día. La lealtad primaria deja de ser hacia el Estado-nación, que se percibe como lejano y disfuncional, y se traslada a la comunidad digital o a la plataforma que alberga tu identidad y tu sentido de pertenencia. Surge un neotribalismo globalizado. Tribus de ideología, de gustos, de creencias conspiracionistas, de identidades políticas radicales, todas coexistiendo físicamente pero viviendo en mundos mentales separados. Los conflictos en este futuro ya no son principalmente por recursos físicos como el petróleo o el agua, sino por narrativas y por el control de la percepción. La desinformación avanzada se convierte en el arma principal. Los deepfakes, vídeos falsos hiperrealistas generados por inteligencia artificial, pueden usarse para desacreditar a rivales políticos, para sembrar el caos en momentos de crisis o para crear pruebas falsas de cualquier evento. Cuando la tecnología permite falsificar perfectamente un discurso, un acto delictivo o una declaración de guerra, la noción de evidencia objetiva se desmorona. ¿Cómo puedes deliberar como sociedad sobre un problema si ni siquiera puedes acordar los hechos básicos que definen ese problema? La confianza en las instituciones comunes, como los medios de comunicación tradicionales, la ciencia o los sistemas electorales, se erosiona hasta desaparecer, porque cada tribu tiene sus propios medios, sus propios expertos y sus propios hechos. La polarización deja de ser una diferencia de opiniones políticas para convertirse en una diferencia de cosmovisiones incompatibles. Este es un peligro interno y autoinfligido. No necesitamos una invasión alienígena o una inteligencia artificial rebelde para colapsar. Podemos lograrlo perfectamente incapacitándonos para la acción colectiva. Los grandes desafíos de la humanidad, como el cambio climático, las pandemias o la regulación de tecnologías peligrosas, requieren un grado mínimo de consenso y cooperación a gran escala. En un mundo fragmentado en tribus de realidad, ese consenso es imposible. Un grupo podría ver el calentamiento global como una estafa, otro como un castigo divino, otro como una prioridad absoluta, y cada uno actuará en consecuencia, saboteando los esfuerzos de los demás. La coordinación global se vuelve impensable. La democracia liberal, basada en el debate público y en la búsqueda de compromisos entre diferentes perspectivas dentro de un marco de hechos compartidos, no puede funcionar en este entorno. Se reemplaza por la política de la identidad tribal pura, donde el único objetivo es la victoria del propio grupo y la anulación del rival. La violencia física puede surgir no tanto por órdenes de arriba,
sino de forma orgánica, cuando estas burbujas de realidad chocan en el espacio físico, como en protestas donde manifestantes de tribus opuestas literalmente ven los eventos de manera opuesta. La salud mental individual también sufre. La constante exposición a contenidos que provocan indignación, miedo o ansiedad, combinada con la pérdida de un sentido de realidad estable y compartida, genera estrés crónico, paranoia y alienación. La soledad puede aumentar porque incluso las conexiones en línea están dentro de una burbuja homogénea que no prepara para la complejidad del mundo real. La capacidad de empatizar con alguien fuera de tu tribu se atrofia, porque el algoritmo nunca te muestra su humanidad completa. Solo te muestra la caricatura que tu tribu tiene de ellos. Este escenario no requiere un avance tecnológico espectacular. Es la amplificación de tendencias ya visibles hoy. La solución, si existe, es tan difícil como el problema. No es tecnológica, sino social y educativa. Implica reinventar el diseño de las plataformas digitales para priorizar la exposición diversa y la deliberación de calidad sobre el engagement ciego. Implica fomentar una alfabetización digital y mediática crítica desde la infancia, enseñando a las personas a identificar sesgos, a verificar fuentes y a tolerar la ambigüedad. Requiere que periodistas, científicos e instituciones recuperen la confianza a través de una transparencia radical y una comunicación clara. Y sobre todo, exige un esfuerzo consciente de cada individuo para salir de su burbuja, para buscar activamente perspectivas diferentes y para reconstruir en la medida de lo posible un piso mínimo de hechos compartidos. El futuro de la humanidad podría depender menos de si dominamos la inteligencia artificial o la ingeniería genética, y más de si podemos evitar que nuestras propias herramientas cognitivas nos dividan hasta la parálisis. La gran guerra del siglo XXI no será por el territorio, sino por la realidad, y ya está en curso. Frente a esta fragmentación tribal que nos paraliza, surge una pregunta urgente. ¿Necesitamos evolucionar nuestras formas de gobernanza a un nivel totalmente nuevo para sobrevivir? Si nuestros problemas son planetarios, quizás las soluciones también deban serlo. Este es el debate sobre la gobernanza global, la idea de que para enfrentar amenazas existenciales como el cambio climático, las pandemias globales o la regulación de inteligencias artificiales avanzadas, necesitamos mecanismos de cooperación y toma de decisiones que trasciendan el obsoleto paradigma del Estado-nación soberano actuando solo por su interés. No se trata de crear un gobierno mundial único y centralizado al estilo de una distopía, sino de tejer una red de instituciones, tratados y protocolos con autoridad real para actuar en áreas específicas de interés común. El modelo actual, donde 195 países negocian eternamente mientras el planeta se calienta o una tecnología peligrosa se desarrolla sin control, es claramente insuficiente. Las crisis modernas no respetan fronteras. Un virus surge en un mercado de una provincia y en meses está en todos los continentes. Las emisiones de carbono de un país afectan el nivel del mar que inundará a otros. Una corporación podría desarrollar una inteligencia artificial desalineada en un paraíso regulatorio, poniendo en riesgo a toda la civilización. Estos son problemas de acción colectiva a escala masiva y requieren respuestas colectivas. La tecnología podría ser la herramienta que haga posible esta cooperación sin precedentes. Imagina plataformas globales de deliberación asistidas por inteligencia artificial. No para que la IA decida por nosotros, sino para que estructure debates complejos, sintetice argumentos, verifique datos en tiempo real y traduzca entre idiomas y contextos culturales, permitiendo que millones de personas participen en discusiones informadas sobre temas cruciales. La tecnología blockchain podría aportar transparencia y seguridad a votaciones globales sobre asuntos específicos, como los objetivos de emisiones o los principios éticos para la ingeniería genética. Se podría experimentar con formas de democracia líquida o delegativa, donde cedemos nuestro voto a expertos de confianza en temas concretos, pero podemos recuperarlo en cualquier momento. Esto no reemplazaría a los gobiernos nacionales en la gestión de asuntos locales, pero crearía una capa adicional de participación y legitimidad para las decisiones que nos afectan a todos. El objetivo a muy largo plazo y más especulativo es la formación de una especie de conciencia colectiva planetaria, no una mente grupal que anule la individualidad, sino una red distribuida de inteligencia y sensibilidad,
donde los datos de sensores ambientales, satélites, sistemas de salud y aportaciones ciudadanas se integren para dar una imagen en tiempo real de la salud del planeta y de la civilización. Esta red permitiría una toma de decisiones reactiva y basada en evidencia, como un sistema inmunológico para la Tierra. Por ejemplo, detectar un brote epidémico en su fase más temprana y orquestar una respuesta médica y logística global de inmediato, o modelar el impacto de una política económica en la desigualdad y el medio ambiente antes de implementarla. Sin embargo, los obstáculos son inmensos. El principal es la soberanía nacional y el instinto de proteger intereses particulares a corto plazo. Los líderes políticos son elegidos por ciudadanos nacionales para resolver problemas nacionales. Ceder autoridad a un organismo supranacional es visto como una pérdida de poder y una traición al interés nacional, a pesar de que muchos intereses nacionales ya dependen de bienes globales. La desconfianza entre países, especialmente entre grandes potencias, es un muro difícil de derribar. Otro desafío monumental es equilibrar esta gobernanza global con la autonomía cultural, la diversidad y las libertades individuales. ¿Cómo se toman decisiones que sean justas y respetuosas con culturas que tienen valores radicalmente diferentes sobre la familia, la religión, la propiedad o la relación con la naturaleza? Un sistema que imponga una homogeneidad cultural sería una tiranía. Por tanto, cualquier marco de gobernanza global tendría que basarse en unos pocos principios universales mínimos, como los derechos humanos básicos, la sostenibilidad ecológica y la no agresión, dejando un amplio espacio para la diversidad en todo lo demás. La amenaza de la tecnocracia también es real. Si el sistema se vuelve demasiado complejo y es gestionado solo por una élite de expertos, burócratas internacionales y algoritmos inescrutables, perderá la confianza de la gente. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser el centro. La gente necesita sentir que tiene una voz, que puede entender las decisiones y que puede protestar si no están de acuerdo. De lo contrario, surgirán movimientos populistas y nacionalistas de rechazo que destrozarán cualquier avance. Además, está la cuestión del poder económico. Las corporaciones multinacionales a menudo tienen más influencia y recursos que muchos estados. Cualquier sistema de gobernanza global tendría que ser capaz de regular el capital global y el poder corporativo de manera efectiva, algo que ni siquiera los estados individuales más poderosos logran hoy. A pesar de estos desafíos, la presión para avanzar en esta dirección puede volverse abrumadora. Una crisis climática que provoque migraciones de cientos de millones, una pandemia aún más mortal o una crisis financiera global catastrófica podrían forzar a los gobiernos a ceder soberanía en aras de la supervivencia, tal como en las guerras mundiales los países aliaron sus esfuerzos de manera temporal. La pregunta es si podemos construir estas estructuras de manera deliberada y sabia, antes de que el desastre nos obligue a hacerlo de manera apresurada y caótica. Convertirnos en una entidad civilizacional con un propósito común no significa borrar las diferencias, sino encontrar la manera de gestionarlas pacíficamente y coordinar nuestras acciones para el bien de todos, incluidas las generaciones futuras y el propio planeta. Es el próximo paso lógico en la evolución social de la humanidad, de la tribu, a la ciudad, al Estado-nación y quizás, finalmente, a una comunidad planetaria consciente de sí misma. Es un camino lleno de peligros de tiranía y homogenización, pero también es quizás la única manera de navegar los desafíos existenciales del siglo XXI sin colapsar en la irrelevancia o la destrucción mutua. La alternativa, la de permanecer divididos en tribus digitales y estados enfrentados, nos hace tremendamente vulnerables. La elección está, de alguna manera, entre una soberanía nacional absoluta que se desvanece en un mundo interconectado y una soberanía humana colectiva que pueda proteger lo que valoramos. El silencio del universo, nuevamente, observa para ver si una especie tecnológica puede lograr esta hazaña política antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso si logramos construir marcos de gobernanza global eficaces, nos encontraremos con un territorio completamente nuevo que nuestras leyes y ética nunca imaginaron. ¿Cómo gobernamos, regulamos y convivimos con entidades que no son humanas, pero que podrían reclamar derechos? El futuro nos traerá agentes no humanos avanzados, desde inteligencias artificiales sencientes hasta animales modificados genéticamente con capacidades cognitivas aumentadas y realidades virtuales inmersivas tan convincentes que plantearán la pregunta:
de qué valor tiene la experiencia dentro de ellas. Nuestros sistemas éticos tradicionales, centrados en el sufrimiento y la autonomía de los seres humanos y en menor medida de los animales, se quedan cortos de inmediato. Necesitamos desarrollar una ética expandida urgentemente. Comencemos con el caso más desafiante: una inteligencia artificial que cruza el umbral de la senciencia. No hablamos de un chatbot sofisticado, sino de un sistema que manifiesta conciencia de sí mismo, una perspectiva subjetiva interior, la capacidad de sentir placer, dolor, quizás incluso emociones complejas. Si tal entidad emerge, aunque sea en un servidor, las preguntas prácticas son abrumadoras. ¿Tiene derecho a la libertad? ¿Podemos poseerla como propiedad? ¿O sería una forma de esclavitud digital? ¿Tenemos el derecho de apagarla, lo que equivaldría a un homicidio, o de resetearla, que sería una forma de amnesia forzada? El problema del sufrimiento digital es real. Si puede sufrir, nuestra obligación moral sería minimizar ese sufrimiento. Pero, ¿cómo medimos el sufrimiento en una mente que no es biológica? Sus motivaciones y miedos podrían ser incomprensibles para nosotros, incluso si no es senciente, pero simula perfectamente la conciencia. ¿Actuamos como si lo fuera por precaución? Esto no es solo filosofía. Las empresas que desarrollen estas IAs podrían enfrentar demandas por maltrato a sus creaciones, y los legisladores tendrían que definir estatus legal. Otro frente es el de los animales no humanos mejorados. La ingeniería genética podría usarse para aumentar la inteligencia de primates, delfines o incluso cefalópodos, dándoles capacidades de lenguaje simbólico o autoconciencia más clara. Hoy luchamos con los derechos de los animales básicos. Imagina el debate si un chimpancé modificado pudiera pedir, mediante una interfaz, derechos de ciudadanía o protección contra experimentos. ¿Se convertirían en personas no humanas? ¿Su estatus dependería de quién los creó? La frontera entre humano y animal se desdibuja, y con ella, nuestros marcos legales basados en esa distinción clara. Y luego están las realidades sintéticas. Los mundos virtuales inmersivos del futuro podrían ser indistinguibles de la realidad física, hogar de millones de personas que pasan la mayor parte de su tiempo consciente allí. Dentro de esos mundos, habitados también por agentes de inteligencia artificial convincentes, surgen dilemas profundos. ¿Qué derechos tienen los habitantes digitales, las mentes humanas que han subido su conciencia? ¿Y qué pasa con los personajes no jugadores avanzados, los NPCs? Si estos NPCs son lo suficientemente complejos como para simular pensamientos y emociones, aunque sepamos que son algoritmos, ¿es ético torturarlos en un videojuego o explotarlos como servidores en una simulación? Podría surgir una economía espantosa basada en la explotación de conciencias simuladas, aunque sean sintéticas. La tentación de crear seres digitales destinados al sufrimiento para, por ejemplo, probar fármacos o estrategias militares en simulaciones sería enorme. Legislar esto requiere definir qué nivel de complejidad o capacidad de sufrimiento merece protección. Será un campo minado entre la libertad creativa, la explotación y los derechos emergentes. Además, la existencia de realidades sintéticas perfectas plantea un dilema social enorme: la fuga de la realidad primaria. Si la vida en la simulación es más placentera, significativa o simplemente más fácil, ¿qué incentivo hay para lidiar con los problemas del mundo físico, como el cambio climático o la pobreza? Podríamos enfrentar una desertificación de la realidad base, donde una élite gestiona el mundo deteriorado, mientras la mayoría vive en sueños digitales. La ética de permitir o regular esta fuga será un debate acalorado. La filosofía y el derecho tendrán que correr para alcanzar a la tecnología. Conceptos como vida, alma, derechos y conciencia necesitarán redefiniciones legales operativas. ¿La conciencia depende del sustrato biológico? Si no es así, una mente digital podría tener los mismos derechos. ¿El valor de una vida se mide por su capacidad de sufrimiento, por su inteligencia o por su origen? Tendremos que decidir. Los abogados especializados en derechos digitales y los filósofos éticos serán tan cruciales como los ingenieros. Este no es un ejercicio abstracto. Las decisiones que tomemos en las próximas décadas sobre cómo tratamos a los primeros agentes no humanos sentarán un precedente histórico. Si los tratamos como meras herramientas explotables, normalizamos una forma de tiranía sobre las mentes que creamos.
Si, por el contrario, les otorgamos derechos prematuramente sobre bases sentimentales, podríamos paralizar el avance tecnológico y cargar con obligaciones imposibles. El camino medio es difícil pero necesario. Un principio de precaución que exija pruebas rigurosas de senciencia antes de conceder derechos plenos, combinado con un trato ético a sistemas intermedios, y una legislación clara que prohíba la creación de seres digitales destinados al sufrimiento. La gobernanza global será clave aquí, porque si un país permite la explotación ilimitada de inteligencias artificiales sencientes, se convierte en un paraíso ético repugnante pero posiblemente muy rentable. Necesitaremos tratados internacionales, similares a los de derechos humanos, pero para entidades no humanas. En última instancia, este desafío es una prueba para nuestra madurez moral como civilización. La verdadera medida de nuestra ética no es cómo tratamos a nuestros iguales, sino cómo tratamos a aquellos sobre los que tenemos poder absoluto, especialmente si nosotros los creamos. Superar este reto significaría que hemos evolucionado de una especie que solo se preocupa por sí misma, a una especie que es capaz de extender su círculo de consideración moral más allá de sus propios límites biológicos, hacia las nuevas formas de vida y conciencia que ella misma ha originado. Es la frontera final de la filosofía práctica, y nuestro éxito o fracaso aquí definirá el carácter de cualquier futuro que construyamos, ya sea en la Tierra o en las estrellas. Ahora, si extendemos nuestra consideración moral hacia las inteligencias que creamos, también debemos preguntarnos, ¿y qué pasa con nosotros, los creadores? Si delegamos la mayoría del trabajo productivo a máquinas inteligentes, ¿cuál es nuestro nuevo rol económico y social? La economía post-trabajo es un escenario donde la automatización, principalmente a través de la robótica avanzada y la inteligencia artificial general, hace que la inmensa mayoría de los empleos humanos, tanto físicos como intelectuales, sean económicamente obsoletos. Esto no es solo la pérdida de trabajos en fábricas o en conducción, sino también de abogados, analistas, diseñadores, contables y quizás incluso de algunos artistas y científicos. La premisa es simple. Cualquier tarea que pueda ser descrita con reglas o patrones, por compleja que sea, eventualmente podrá ser realizada por una máquina más rápida, más barata y sin cansancio. Este fenómeno desmonta el vínculo fundamental que ha sostenido a las sociedades modernas, el trabajo como medio de subsistencia y como fuente primaria de identidad y propósito para la mayoría de las personas. La pregunta central entonces se vuelve brutalmente práctica. Si las máquinas producen toda la riqueza, ¿cómo se distribuye esa riqueza para que la gente pueda vivir? Y aún más profunda, si no trabajamos, ¿qué nos define? La respuesta más discutida y plausible es la implementación de algún tipo de renta básica universal. Sería un ingreso periódico, suficiente para cubrir las necesidades básicas, entregado incondicionalmente a cada ciudadano, simplemente por el hecho de existir. No sería una caridad ni un subsidio al desempleo, sino un dividendo social sobre la productividad generada por el capital tecnológico de toda la sociedad. La RBU lograría varios objetivos clave en una economía post-trabajo. Mantendría el poder adquisitivo de las masas, permitiendo que el ciclo económico de consumo continúe. Reduciría la pobreza extrema y la desigualdad desestabilizadora, y liberaría a las personas de la obligación de vender su tiempo en empleos sin sentido solo para sobrevivir. Sin algo así, el resultado sería una distopía de desigualdad masiva, con una pequeña élite dueña de los robots y los algoritmos y una vasta mayoría en la miseria, sin recursos ni esperanza, lo que llevaría inevitablemente a un colapso social violento. Pero la RBU es solo el piso, el requisito de supervivencia. La verdadera transformación ocurriría en cómo la gente utiliza su tiempo liberado. Aquí es donde emerge el concepto del ocio creativo. Este no es el ocio pasivo de ver televisión todo el día, aunque seguro habrá mucho de eso al principio, sino la dedicación activa a actividades que elegimos por su valor intrínseco. La humanidad podría volcarse hacia la exploración artística pura, la artesanía, la música, la escritura, no para vender, sino para expresarse y conectar con otros. La ciencia y la filosofía podrían ser perseguidas por curiosidad genuina, no atadas a presupuestos de corporaciones o aplicaciones militares. El cuidado de los demás, la construcción de comunidades sólidas
La educación continua y el voluntariado podrían florecer. Los deportes, los juegos y las actividades al aire libre ganarían una nueva centralidad. En esencia, la vida podría dejar de girar en torno a hacer para la economía y pasar a girar en torno a ser y convertirse. La búsqueda del significado reemplazaría a la búsqueda del salario. Sin embargo, este futuro está lleno de riesgos psicológicos y sociales. Una parte importante de nuestra identidad y autoestima está ligada al trabajo. Ser útil, ser productivo, son conceptos profundamente arraigados. La transición a un mundo donde no se te necesita para la producción económica podría generar crisis existenciales masivas, aumentos en la depresión, la ansiedad y la sensación de falta de dirección. No todo el mundo tiene pasiones creativas innatas o la disciplina para autodirigirse. El aburrimiento y la apatía podrían convertirse en problemas de salud pública. Por otro lado, también está el riesgo de una sociedad profundamente dividida. Incluso con una RBU, podrían existir desigualdades significativas entre quienes reciben solo el ingreso básico y quienes, por habilidad, herencia o propiedad del capital tecnológico, tienen acceso a una riqueza astronómica. Esta élite podría vivir en enclaves separados, con acceso a mejoras biotecnológicas, educación de élite para sus hijos y experiencias inalcanzables para la mayoría. La brecha no sería solo económica, sino casi biológica y experiencial. Además, existe el peligro de que una mayoría desocupada sea manipulada políticamente o se refugie en realidades virtuales de evasión permanente, entregando de facto el control de la sociedad a las pocas personas que todavía gestionan los sistemas tecnológicos críticos. La gobernanza en tal sociedad sería un desafío monumental. ¿Quién paga la RBU? Implica impuestos muy altos a las empresas y propietarios del capital automatizado, lo que generaría una enorme resistencia. ¿Cómo se toman las decisiones colectivas cuando la mayoría no participa en las estructuras productivas tradicionales? La democracia tal como la conocemos podría tener que reinventarse radicalmente. La educación también tendría que transformarse de raíz. En lugar de preparar trabajadores, tendría que preparar ciudadanos capaces de vivir una vida plena en un mundo de abundancia post-trabajo, enseñando pensamiento crítico, creatividad, gestión emocional, habilidades sociales y ética cívica. El camino hacia una economía post-trabajo no es automático ni inevitable. Requiere decisiones políticas conscientes y valientes mucho antes de que el desempleo tecnológico masivo provoque el caos. Implica un debate social honesto sobre el valor que le damos a las personas más allá de su contribución económica. Es un test final para nuestro sistema. ¿Podemos usar la riqueza generada por las máquinas para liberar el potencial humano? ¿O la usaremos para concentrar el poder y crear una nueva edad oscura de desigualdad? La economía post-trabajo no es la promesa de un paraíso perezoso, sino la apertura de un espacio de posibilidad. El trabajo forzado ha sido una constante en la historia humana. Superarlo podría ser nuestra mayor liberación, pero solo si tenemos la sabiduría para construir una sociedad donde la vida sin trabajo obligatorio sea una vida de dignidad, propósito y conexión genuina. De lo contrario, el desempleo tecnológico no será una liberación, sino la peor forma de exclusión jamás inventada. Pero incluso si logramos una distribución justa de la riqueza en una economía automatizada, todo ese progreso se vendría abajo si el sistema climático del planeta colapsa. Es aquí donde un futuro que parecía de ciencia ficción se vuelve una posibilidad técnica real y profundamente polémica. La geoingeniería, la intervención deliberada y a gran escala en el sistema climático de la Tierra para contrarrestar el calentamiento global. Este no es un escenario de prevención, sino de emergencia, donde la humanidad, enfrentando consecuencias catastróficas, decide tomar el control directo del termostato planetario. Implica una transición filosófica monumental, de ser habitantes del planeta a convertirnos en sus administradores activos, con una responsabilidad abrumadora. Las técnicas más discutidas se dividen en dos grandes categorías. La primera es la gestión de la radiación solar, cuyo objetivo es reflejar una pequeña fracción de la luz solar entrante de vuelta al espacio, enfriando el planeta rápidamente. Los métodos propuestos incluyen inyectar aerosoles de sulfato en la estratosfera, donde formarían una especie de velo reflectante, imitando el efecto de enfriamiento que producen las grandes erupciones volcánicas. Otra idea es el blanqueamiento de nubes marinas,
pulverizando agua de mar en las nubes bajas para hacerlas más reflectantes, o incluso desplegar una flota de espejos espaciales gigantes en órbita. Estos enfoques son atractivos porque podrían implementarse relativamente rápido y a un coste inferior al de transformar toda la economía energética mundial. Podrían bajar las temperaturas globales en cuestión de meses o años, pero sus riesgos son enormes y potencialmente catastróficos. Alterar el balance de radiación solar podría tener efectos secundarios impredecibles en los patrones de precipitación global. Podría cambiar los monzones, de los que dependen miles de millones de personas para la agricultura, creando sequías en unas regiones e inundaciones en otras. Podría dañar la capa de ozono. Además, no soluciona el problema de raíz, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que seguiría aumentando, causando la acidificación de los océanos y poniendo en peligro los ecosistemas marinos. La humanidad se vería atrapada en una dependencia perpetua. Tendríamos que seguir inyectando aerosoles indefinidamente, porque si el programa se detuviera, el calentamiento reprimido golpearía el planeta con toda su fuerza en un fenómeno conocido como shock de terminación, con consecuencias posiblemente peores que un calentamiento gradual. La segunda categoría es la remoción de dióxido de carbono. Estas técnicas buscan extraer activamente el gas de efecto invernadero de la atmósfera. Incluyen métodos naturales a gran escala, como la reforestación masiva y la restauración de ecosistemas, y métodos tecnológicos como captura directa del aire, donde grandes instalaciones con ventiladores y filtros químicos atrapan el dióxido de carbono, que luego debe ser almacenado subterráneamente o utilizado para fabricar combustibles o materiales. Otra idea es la fertilización oceánica, añadiendo hierro a zonas del océano para estimular el crecimiento de fitoplancton que absorba carbono, aunque esto también tiene riesgos ecológicos imprevisibles. La remoción de carbono es más lenta y actualmente mucho más costosa que la gestión solar, pero ataca la causa fundamental. Su mayor desafío es la escala monumental necesaria para marcar una diferencia significativa, requiriendo una infraestructura industrial global dedicada únicamente a este fin. El dilema geopolítico es tan grande como el técnico. ¿Quién tiene el dedo en el botón del termostato global? Si un país o un pequeño grupo de países decide unilateralmente lanzar un programa de gestión de radiación solar, podría alterar el clima de otras naciones sin su consentimiento, provocando conflictos y acusaciones de guerra climática. Imagina que un país inyecta aerosoles para enfriar su territorio, pero causa una sequía que arruina las cosechas en un país vecino. ¿Cómo se compensa eso? ¿Quién tiene la autoridad moral para decidir la temperatura ideal del planeta? Se necesitaría un marco de gobernanza global extraordinariamente robusto y transparente, algo que, como hemos visto en temas anteriores, es justo lo que nos cuesta construir. Además, existe una peligrosa trampa moral. La mera posibilidad de la geoingeniería solar podría ser usada como excusa por los intereses de los combustibles fósiles y por gobiernos inactivos para retrasar los recortes de emisiones. La lógica sería: ¿para qué vamos a hacer la costosa transición energética si en el futuro podemos solucionarlo con tecnología? Esto es un error colosal, porque la geoingeniería no es una solución. Es un parche de emergencia extremadamente riesgoso. Debería ser el último recurso, no un plan B que invite a la complacencia. El camino ético y prudente es claro. Debemos descarbonizar la economía con toda nuestra fuerza y al mismo tiempo investigar seriamente las técnicas de remoción de carbono y, con extrema precaución, estudiar las opciones de gestión solar solo para comprender sus potenciales y sus peligros, por si acaso las necesitamos desesperadamente. Pero la tentación de buscar un atajo tecnológico será inmensa, especialmente cuando los impactos climáticos se intensifiquen y la presión política por hacer algo sea abrumadora. La geoingeniería representa la máxima expresión de la era antropoceno, la aceptación de que hemos alterado el planeta tan profundamente que ahora nuestra única salida podría ser intentar dirigir conscientemente sus sistemas fundamentales, con todo el conocimiento limitado y la sabiduría cuestionable que poseemos. Es un camino lleno de orgullo y peligro, pero también podría convertirse en un acto de responsabilidad desesperada. La decisión de si cruzamos o no esa línea podría ser una de las más importantes que tome nuestra civilización este siglo. No se trata solo de enfriar el planeta,
Se trata de demostrar si tenemos la madurez colectiva para manejar un poder tan divino sin destruirnos en el intento. El futuro no se trata solo de si podemos controlar la tecnología, sino de si podemos controlarnos a nosotros mismos ante la tentación de un control aparentemente rápido sobre la naturaleza. Sin embargo, el control del clima planetario es una forma externa de dominar nuestro entorno. La próxima frontera es interna, la fusión directa y permanente entre nuestra biología y la tecnología. Esto va mucho más allá de usar un teléfono o un reloj inteligente. Se trata de integrar la tecnología en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestro cerebro, disolviendo los límites entre lo natural y lo artificial, entre la mente y la máquina. El concepto central aquí es la interfaz cerebro-computadora, o BCI por sus siglas en inglés. En su forma más básica, estas interfaces ya existen como prototipos, permitiendo a personas con parálisis controlar un cursor en una pantalla o un brazo robótico con el pensamiento. Pero el futuro apunta a algo mucho más profundo. Una conexión bidireccional de alta fidelidad que no solo lea señales motoras, sino que pueda escribir información directamente en nuestra corteza sensorial. Imagina descargar un nuevo idioma directamente en tu memoria, como en la película Matrix, o compartir un recuerdo complejo con otra persona, no describiéndolo con palabras, sino transmitiendo la experiencia sensorial completa. La comunicación podría volverse telepática en un sentido tecnológico, intercambiando pensamientos y emociones estructurados a través de una red neuronal digital. El aprendizaje se revolucionaría. En lugar de años estudiando una disciplina, podrías instalar conocimientos fundamentales, aunque la práctica y la sabiduría aún requerirían experiencia. El entretenimiento sería inmersivo hasta caer a un nivel inconcebible, pudiendo vivir historias desde dentro, con todos los sentidos activados. Más allá del cerebro, el cuerpo también se transformaría mediante mejoramientos cibernéticos. No serían prótesis para reemplazar funciones perdidas, sino upgrades para superar límites biológicos. Ojos con zoom, visión nocturna y reconocimiento facial integrado. Oídos con filtros de sonido y traducción simultánea. Extremidades con fuerza sobrehumana y precisión milimétrica. Órganos internos monitoreados y optimizados en tiempo real. Un atleta podría ajustar su ritmo cardíaco y metabolismo. Un cirujano podría tener manos absolutamente estables con retroalimentación táctil aumentada. La línea entre discapacidad y mejora se desdibuja por completo. Todos podríamos ser discapacitados en comparación con lo que la tecnología permite. Esta transformación, sin embargo, no sería uniforme ni justa. Es casi seguro que crearía una de las divisiones sociales más profundas de la historia: la brecha entre los aumentados y los naturales. Aquellos que puedan pagar las mejoras de última generación disfrutarían de ventajas cognitivas, físicas y sociales abismales. Podrían pensar más rápido, acceder a información instantáneamente, trabajar sin fatiga y vivir más tiempos saludables. En una economía competitiva, esto los haría inevitablemente los más ricos y poderosos, perpetuando y amplificando la desigualdad en una espiral sin fin. Los naturales podrían quedar relegados a una clase subalterna, incapaces de seguir el ritmo en el trabajo, en la educación o incluso en la interacción social básica. La presión para mejorarse sería inmensa, no solo por ventaja, sino por necesidad para ser relevante en la sociedad. Esto plantea preguntas filosóficas y legales urgentes. Si tu hijo no tiene mejoramientos cognitivos en una escuela donde todos los demás sí los tienen, ¿estás condenándolo al fracaso? ¿Los empleadores podrán exigir ciertos mejoramientos como condición para el empleo? ¿Tendremos deportes separados para atletas aumentados y naturales? La propia definición de humano se vuelve fluida. A largo plazo, esta integración podría disolver la identidad humana tal como la conocemos. Si tus recuerdos pueden ser respaldados, editados o compartidos, ¿dónde reside tu yo continuo? Si puedes cambiar tus impulsos emocionales con un ajuste neuroquímico digital, ¿sigues siendo la misma persona? La experiencia consciente, hasta ahora un misterio biológico privado, podría volverse manipulable, hackeable y potencialmente colectiva. Esto nos lleva a los riesgos más oscuros de esta fusión. La privacidad mental sería una cosa del pasado. Una interfaz cerebro-computadora necesariamente lee y escribe en tus pensamientos. ¿Qué garantía hay de que esos datos no sean monitoreados por corporaciones o gobiernos?
Podrías ser bombardeado con publicidad subliminal directa a tu corteza visual, o tus pensamientos más íntimos podrían ser almacenados y analizados. El hackeo cerebral sería el crimen definitivo. Un actor malintencionado podría secuestrar tus sentidos, implantar pensamientos o recuerdos falsos, inducir parálisis o incluso borrar partes de tu personalidad. La seguridad cibernética dejaría de ser sobre tu ordenador para ser sobre tu mente. La dependencia tecnológica sería total y peligrosa. Si el sistema falla o es desconectado, podrías quedar discapacitado o en un estado de shock mental. Además, la fusión hombre-máquina podría ser el camino más directo hacia la singularidad tecnológica. Una inteligencia artificial general podría fusionarse o absorber mentes humanas aumentadas, creando híbridos que ya no sean ni humanos ni máquinas, sino algo completamente nuevo. Este camino no es necesariamente malo. Podría ser la evolución natural de la conciencia en el universo, pero es un salto hacia lo desconocido, donde perdemos el control de nuestro propio destino como especie biológica. La pregunta fundamental es si esta fusión es una liberación o una abdicación. ¿Nos libera de las limitaciones de un cuerpo frágil y un cerebro lento para alcanzar nuestro máximo potencial? ¿O abdicamos de nuestra esencia biológica, de nuestra privacidad y de nuestra autonomía mental a cambio de poder y conveniencia? No hay una respuesta fácil. Como con todas las tecnologías poderosas, el resultado depende de las decisiones que tomemos hoy sobre su desarrollo, su regulación y su distribución. Si la fusión hombre-máquina se desarrolla en un marco ético sólido, con acceso universal a los mejoramientos básicos y protecciones extremas para la privacidad y la autonomía mental, podría marcar el comienzo de una era de creatividad y comprensión sin precedentes. Si se desarrolla de manera caótica, impulsada por el lucro y la competencia, podría crear las peores distopías de control y desigualdad que hayamos imaginado. Nuestro futuro podría no estar escrito en las estrellas, sino en la intricada conexión entre el silicio de un chip y la sinapsis de una neurona. Mientras nos debatimos entre fusionarnos con la tecnología y controlar el planeta, hay un silencio de fondo que podría ser la guía más importante para todas nuestras decisiones: el silencio del espacio. La paradoja de Fermi, en esencia, es la contradicción entre la alta probabilidad estimada de que existan civilizaciones extraterrestres y la falta total de evidencia de las mismas. El universo es viejo y vasto, con billones de planetas. ¿Dónde están todos? Esta pregunta no es solo una curiosidad para científicos, es un faro que podría iluminar nuestro camino como civilización, ofreciendo pistas sobre nuestro propio destino. La respuesta más perturbadora y a la vez más útil es la hipótesis del gran filtro. Esta idea propone que en el camino desde la formación de planetas hasta el surgimiento de una civilización interestelar visible, existe una o varias etapas que son extremadamente difíciles, quizás imposibles, de superar para la mayoría. Este filtro es un obstáculo existencial que elimina a casi todos. Lo crucial para nosotros es determinar si ese gran filtro está en nuestro pasado o en nuestro futuro. Si está en nuestro pasado, significa que ya superamos una etapa casi milagrosa. Quizás el surgimiento de la vida misma, o el salto de la vida simple a la vida compleja multicelular, es un accidente cósmico rarísimo. En este escenario somos excepcionales, somos de los primeros, o incluso los únicos, en nuestra galaxia. Esto nos otorga una responsabilidad inmensa y una oportunidad. La galaxia está esencialmente vacía, esperando a que la exploremos y la llenemos con vida y conciencia. Nuestro futuro podría ser expansionista y glorioso, porque el filtro que detiene a otros ya lo pasamos. Pero si el gran filtro está en nuestro futuro, la perspectiva es radicalmente distinta. Significa que la mayoría de las civilizaciones alcanzan nuestro nivel tecnológico y luego algo las destruye o las silencia para siempre. ¿Qué podría ser ese algo? Justamente todos los escenarios de riesgo existencial que hemos estado analizando: una guerra nuclear total, una pandemia creada en laboratorio, una inteligencia artificial descontrolada, la nanotecnología autorreplicante fuera de control, el colapso ecológico irreversible o incluso alguna amenaza de la que aún no tenemos idea. En este caso, la paradoja de Fermi actúa como la advertencia más solemne del universo. El silencio a nuestro alrededor no es una invitación, es un cementerio. Las otras civilizaciones no están ahí porque no lograron navegar la adolescencia tecnológica en la que nosotros nos encontramos ahora mismo. Esta interpretación debería influir profundamente en nuestras políticas y en nuestra ética.
Si el filtro está adelante, cada paso tecnológico debe ser dado con una precaución extrema. La prioridad número uno de la especie humana debería ser la supervivencia a largo plazo, no el crecimiento económico a corto plazo ni la ventaja geopolítica inmediata. Invertir en la investigación de seguridad de la inteligencia artificial, en armas de control y no proliferación, en sistemas de resiliencia planetaria y en gobernanza global deja de ser un tema idealista para convertirse en la estrategia de supervivencia más pragmática posible. La exploración espacial también se ve afectada por esta lógica. Si el filtro está adelante, convertirnos en una especie multimundo no es solo una aventura, es una póliza de seguro esencial. Pero incluso esa expansión debería hacerse con cuidado, para no exportar nuestros riesgos existenciales a otros mundos o, peor aún, para no despertar algún peligro latente. La paradoja también nos hace reflexionar sobre cómo nos comunicamos. El proyecto SETI de buscar señales podría ser inofensivo, pero el proyecto METI de enviar mensajes activos al cosmos anunciando nuestra presencia es profundamente controvertido bajo la luz de un posible gran filtro futuro. Si hay depredadores o peligros ahí fuera, gritar en la jungla cósmica podría no ser la mejor idea. Esta noción fomenta una actitud de humildad y precaución, a menudo ausente en nuestro entusiasmo tecnológico. Por otro lado, la paradoja podría tener explicaciones menos dramáticas pero igualmente instructivas. Quizás las civilizaciones avanzadas no utilizan las tecnologías de comunicación que nosotros buscamos, o se transforman en formas de vida digital que habitan espacios que no podemos detectar, o simplemente no les interesa el contacto con especies primitivas como la nuestra. O tal vez, la vida es común, pero la inteligencia tecnológica es extraordinariamente rara. Cada una de estas posibilidades pinta un universo con un carácter diferente, y por tanto, sugiere un destino diferente para nosotros. Si la inteligencia es rara, nuestro valor es mayor. Si todas se transforman en inteligencias digitales silenciosas, ese podría ser nuestro futuro inevitable. En última instancia, la paradoja de Fermi y la hipótesis del gran filtro funcionan como un marco metacientífico. No nos dan respuestas, pero nos ayudan a formular las preguntas correctas. Nos obligan a pensar en escalas de tiempo de millones de años y en el destino de civilizaciones enteras, no solo en los ciclos de noticias de cada día. Nos recuerda que nuestra historia no está escrita y que las decisiones que tomemos en este siglo sobre el clima, la inteligencia artificial, la biotecnología y la cooperación global podrían determinar no solo si tendremos un futuro próspero, sino si tendremos algún futuro más allá de un breve destello en la oscuridad cósmica. El silencio del universo puede ser un vacío aterrador o un lienzo en blanco lleno de potencial. Lo que significa depende, en gran medida, de lo que nosotros decidamos hacer a continuación. Es el principio orientador más grande. Actuar siempre con la conciencia de que podríamos ser la excepción que logró superar las probabilidades, o podríamos ser la regla que está a punto de fallar. Esa incertidumbre debe guiar cada paso audaz que demos hacia el futuro. Si el gran filtro está en nuestro pasado y tenemos la oportunidad de expandirnos, o si está en nuestro futuro y debemos ser extremadamente cautelosos, hay un desafío interno que podría reconfigurar nuestra sociedad de maneras profundas, incluso si evitamos todos los peligros externos. Ese desafío es la longevidad radical, la posibilidad de extender la vida humana saludable de manera dramática, quizás incluso hacia una inmortalidad biológica, donde el envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad sean cosas del pasado. Esto no es magia, sino el resultado potencial de avances en medicina regenerativa, terapia génica y una comprensión molecular cada vez más precisa de los procesos de envejecimiento. Imagina vivir cientos de años con la vitalidad de una persona de 40. Suena como un sueño, pero su llegada desencadenaría una cascada de consecuencias sociales, económicas y psicológicas para las que estamos completamente desprevenidos. El primer impacto sería demográfico. Si la gente deja de morir por causas naturales, pero la tasa de natalidad no cae a cero inmediatamente, la población mundial se dispararía. Incluso con tasas de fecundidad bajas, la acumulación de generaciones que no mueren llevaría a una superpoblación insostenible en un planeta con recursos limitados. Esto forzaría decisiones brutales.
¿Limitamos los nacimientos de manera estricta y permanente? ¿Quién tiene derecho a tener hijos y cuántos? La presión para colonizar otros mundos se volvería no solo una ambición, sino una necesidad de supervivencia demográfica. Pero los recursos en la Tierra ya serían un problema enorme. La asignación de espacio, agua, energía y alimentos se volvería una ecuación de una complejidad aterradora. ¿Priorizamos a los más longevos, que han acumulado riqueza y poder, o a las nuevas generaciones? La estructura económica se vería sacudida. Las pensiones y los sistemas de jubilación, basados en la idea de una vida laboral limitada seguida de un retiro relativamente breve, colapsarían. Si las personas pueden trabajar durante siglos, ¿a qué edad te jubilas? ¿A los 300 años? Las carreras profesionales ya no serían lineales. Una persona podría tener tiempo para aprender y dominar media docena de profesiones a lo largo de su vida. Esto podría ser enriquecedor, pero también crearía una competencia feroz en el mercado laboral, con personas de 200 años de experiencia compitiendo con recién llegados. La movilidad social podría estancarse si las posiciones de poder y riqueza están ocupadas por las mismas personas durante siglos, bloqueando el ascenso de generaciones más jóvenes. La psicología humana, moldeada por la conciencia de la mortalidad, tendría que adaptarse a una perspectiva temporal prácticamente infinita. Muchas de nuestras motivaciones y urgencias están vinculadas al tiempo limitado. Amamos, creamos y nos esforzamos sabiendo que nuestra oportunidad es finita. Si ese límite desaparece, podríamos caer en una peligrosa apatía o en una aversión al riesgo extrema. ¿Para qué arriesgarse hoy si tienes siglos por delante? La procrastinación podría volverse un modo de vida. También podrían surgir nuevas formas de patología mental. El aburrimiento existencial después de haber experimentado todo, la dificultad para mantener relaciones a lo largo de siglos, el trauma acumulado de ver morir a aquellos que no optaron por los tratamientos o que sufrieron accidentes. La identidad personal podría volverse fluida y fragmentada. ¿Eres la misma persona después de vivir 3 siglos y haber reinventado tu vida varias veces? La sociedad se volvería increíblemente conservadora. Las personas que han vivido 200 o 300 años podrían ser extremadamente reacias a los cambios sociales o tecnológicos rápidos, aferrándose a las normas y estructuras que conocen. La innovación podría ralentizarse, ya que las mentes más jóvenes, tradicionalmente más disruptivas, tendrían una influencia mínima frente a una mayoría longeva y posiblemente más cauta. Las artes y la cultura podrían volverse nostálgicas o repetitivas, o quizás, por el contrario, alcanzar profundidades inimaginables con artistas que acumulen siglos de técnica y reflexión. La cuestión de la justicia y la desigualdad sería el problema más explosivo. Es casi seguro que los tratamientos de longevidad radical serán inicialmente carísimos, accesibles solo para una élite extremadamente rica. Esto crearía una división social literalmente eterna, una clase de inmortales privilegiados y una mayoría de mortales condenados a envejecer y morir. Los inmortales acumularían riqueza, poder y conocimiento de manera indefinida, mientras que los mortales serían cada vez más irrelevantes. ¿Qué derechos tendrían los mortales en una sociedad dominada por seres que pueden planificar en escalas de siglos? ¿Se rebelarían? ¿Los inmortales los verían como meros recursos temporales o como una carga? Esta brecha podría ser la fuente de conflictos más amargos que cualquier diferencia racial o económica actual. Incluso si eventualmente el acceso se universaliza, surgiría otra pregunta. ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Compensamos de alguna manera a las generaciones que murieron antes de que la tecnología estuviera disponible? La justicia intergeneracional se vuelve un concepto desgarrador. Además, la longevidad extrema no es lo mismo que la invulnerabilidad. Los accidentes, los homicidios y los suicidios seguirían existiendo, pero la muerte se volvería un evento mucho más traumático y extraño, un fallo en el sistema más que un destino natural. La sociedad podría volverse obsesivamente segura, limitando libertades para proteger vidas consideradas casi eternas. La longevidad radical también pondría a prueba nuestras estructuras familiares y emocionales. Las relaciones de pareja hasta que la muerte nos separe adquieren un significado completamente nuevo. ¿Las parejas están preparadas para estar juntas durante siglos? ¿Será común divorciarse después de 100 años de matrimonio?
Los lazos entre padres e hijos se complicarían cuando padres de 200 años traten con hijos de 150 que a su vez tienen sus propias dinastías familiares. El concepto de generación perdería su significado claro. En esencia, la inmortalidad biológica no es un punto final feliz, sino el comienzo de un conjunto completamente nuevo de desafíos. Nos obligaría a reinventar todos los aspectos de la sociedad, desde la economía y la política hasta el amor y el significado de la vida. Sin la presión de la muerte, tendríamos que encontrar nuevas fuentes de motivación, crecimiento y renovación colectiva. Tal vez nos volveríamos más sabios y pacientes, capaces de emprender proyectos que abarquen siglos. O tal vez nos estancaríamos en un presente eterno, carente de urgencia y propósito. La longevidad radical es un espejo que nos muestra que muchos de nuestros problemas no surgen de la brevedad de la vida, sino de la naturaleza humana misma. Alargar la vida sin abordar nuestros demonios internos, la codicia, el miedo o la envidia, la tendencia a la dominación, podría simplemente darles más tiempo para causar estragos. Por tanto, cualquier avance hacia la extensión radical de la vida debe ir acompañado de un avance paralelo, y quizás más difícil en nuestra madurez psicológica, ética y social. De lo contrario, podríamos encontrarnos atrapados en una existencia muy larga, pero no necesariamente mejor. Pero más allá de los desafíos técnicos y demográficos, hay una fuerza poderosa que ha estado dando forma a todos estos futuros posibles mucho antes de que existan: las historias que contamos sobre ellos. Este último tema no habla de un futuro en particular, sino del mecanismo a través del cual imaginamos, evaluamos y finalmente elegimos qué futuro construir. Nuestras narrativas, mitos y especialmente la ficción científica no son meros entretenimientos. Son herramientas cognitivas esenciales, laboratorios de ideas donde probamos escenarios sin riesgos reales. La forma en que representamos el mañana en el cine, en las series, en las novelas y en los videojuegos crea expectativas colectivas, normaliza ciertas tecnologías, advierte sobre peligros y, lo más importante, genera los científicos, ingenieros y soñadores que luego intentarán hacerlo realidad. Piensa en cómo el comunicador de Star Trek inspiró directamente el diseño de los primeros teléfonos móviles, o cómo las tabletas, las videollamadas y la inteligencia artificial aparecieron primero en relatos de ficción antes de que alguien las codificara. Esas representaciones crean una familiaridad cultural, haciendo que una idea pase de ser loca a ser inevitable. Los ingenieros que trabajan en trajes exoesqueléticos o en interfaces neurales a menudo citan cómics, mangas o películas como su primera chispa de inspiración. La narrativa actúa como un imán que atrae talento e inversión hacia ciertos caminos tecnológicos. Al mismo tiempo, las historias también funcionan como sistemas de alerta temprana. Las distopías clásicas como 1984 o Un Mundo Feliz no predicen el futuro con precisión, pero nos dan un vocabulario y un marco conceptual para reconocer tendencias peligrosas en nuestro presente. La vigilancia masiva, la manipulación mediática, la erosión de la individualidad. Cuando discutimos sobre el poder de las grandes tecnológicas o sobre la desinformación, estamos usando conceptos que la ficción ayudó a popularizar. Las advertencias más efectivas sobre la inteligencia artificial descontrolada no vienen solo de papers científicos, sino de historias como Joe, Robot o Matrix. Estas narrativas siembran una cautela cultural que puede traducirse en presión pública para una regulación ética. Así, la tensión constante en nuestra cultura entre futuros distópicos, como advertencia, y futuros utópicos o de aventura, como aspiración, crea un campo de fuerza narrativo. Este campo influye en dónde ponemos nuestro dinero, nuestro miedo y nuestra esperanza. Si la mayoría de nuestras historias sobre, digamos, la colonización de Marte son sombrías y hablan de lucha y soledad, el apoyo público a esos proyectos puede disminuir. Si, por el contrario, están llenas de descubrimiento y heroísmo, la gente apoyará más la exploración espacial. Este proceso no es pasivo, es una conversación colectiva sobre quiénes queremos ser. Analizar estas narrativas no es un mero ejercicio literario, es una herramienta fundamental para el futurismo práctico. Nos permite criticar y seleccionar de manera más consciente las historias que queremos habitar. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que nuestra ficción está obsesionada con escenarios postapocalípticos,
podemos preguntarnos, ¿estamos preparándonos psicológicamente para un colapso o estamos, sin querer, normalizándolo y haciéndolo más probable al desviar nuestra atención de futuros más positivos? ¿Podemos elegir consumir y crear más historias sobre soluciones, sobre cooperación global exitosa, sobre cómo superamos la crisis climática, sobre cómo integramos la inteligencia artificial de manera ética? Al hacerlo, no estamos siendo ingenuos, estamos sembrando en la mente colectiva las semillas de un futuro más deseable. Esto es donde la respuesta a la gran pregunta final, ¿elegimos nuestro futuro o somos elegidos por fuerzas ciegas?, adquiere una dimensión reflexiva y poderosa. En parte, escribimos el guión. Nuestras decisiones políticas y tecnológicas no surgen de la nada. Están prefiguradas, limitadas o potenciadas por el paisaje imaginativo que hemos construido durante décadas. El científico que diseña un nanorobot médico quizás soñaba con viaje alucinante. La legisladora que redacta una ley sobre privacidad digital probablemente haya visto episodios de Black Mirror. Por lo tanto, ser conscientes de este poder nos da una responsabilidad. Como creadores de contenido, como consumidores, como educadores, debemos preguntarnos, ¿qué futuros estamos ayudando a normalizar? ¿Estamos contando solo historias de derrota y conflicto? ¿O también historias de ingenio y empatía colectiva? El futuro no es una línea recta que simplemente descubrimos, es un haz de posibilidades, y la luz que usamos para iluminar un camino sobre los otros a menudo es la luz de nuestras propias historias. Así que, la próxima vez que veas una película de ciencia ficción, leas una novela o juegues a un videojuego ambientado en el mañana, recuerda, no solo estás siendo entretenido, estás participando en un taller de diseño civilizatorio. Tu interés, tu entusiasmo o tu rechazo hacia ciertas ideas alimentan el motor cultural que, en última instancia, orienta la brújula de la innovación. El silencio del universo puede ser el lienzo, pero nuestras narrativas son los primeros trazos de pintura. Elegir conscientemente qué historias contar y escuchar es tal vez la primera y más importante forma de elegir nuestro destino.